Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión del seminario ¿Por qué ha fallado la economía en su cuarto ciclo México y el mundo en la primera década del siglo XXI? Hoy nos acompaña el doctor Enrique Dussel, que nos va a hablar del tema tendencias industriales en México y el mundo en el siglo XXI. Bueno, la presentación, no hace falta mucha presentación, pero como datos curriculares del doctor: es doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame, profesor en las divisiones de estudios profesionales y de posgrado de esta facultad. También ha impartido distintos cursos en universidades nacionales e internacionales. Entre sus líneas de investigación se encuentra la teoría de la organización industrial, del desarrollo económico, la economía política, así como el desarrollo del sector manufacturero, comercial y regional en América Latina y en México. Ha colaborado y coordinado distintas investigaciones y consultorías para la UNAM, para la CEPAL, para la Organización Internacional del Trabajo, entre otras instituciones, y bueno, también actualmente es coordinador del Centro de Estudios China-México. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. De nuevo, muchas gracias por la invitación y por su interés y asistencia. Muchas gracias, Javier, también, ¿no? Miren, yo lo que quisiera compartir con ustedes son una serie de reflexiones sobre el tema de política industrial y vinculado al tema de la competitividad y por supuesto de qué es lo que está pasando en el sector manufacturero mexicano en la actualidad. Dos o tres tal vez comentarios generales, ¿no? Yo les diría uno, y a ver si podemos adelantar la próxima, los temas que quisiera compartir con ustedes. Yo les diría uno, la enorme importancia de la teoría y de los conceptos, ¿no? El sector manufacturero, la competitividad, como veremos en un momento, pues son de estos temas donde es muy fácil caer en el análisis yo-yo, ¿no? Y yo-yo no de yo y tú, sino que de yo-yo que sube y baja y sube, y entonces, en fin, pues el INEGI tiene ya cientos, miles, docenas de miles de series de tiempo por clases económicas, por ramas, tenemos censos económicos, etcétera, información de la encuesta industrial mensual, etcétera. Entonces, bueno, pues cada mes uno puede continuar con el análisis yo-yo, ¿no? Es decir, las cosas suben, bajan, entonces sería muy fácil hacer una presentación acá donde yo diría la mayoría termina completamente lampareada por, pues de nuevo, cantidad de información, y donde uno después de una presentación de 1 hora 75 minutos, pues termina peor que al principio, ¿no? Porque las cosas subieron, bajaron, se mantuvieron, y la participación y la quién sabe cuánto, punto, y pues ahí háganse bolas, ¿no? Entonces yo destacaría de nuevo la importancia, y no porque estemos acá en un medio académico, pero la enorme importancia, y yo diría la responsabilidad por parte de académicos de lograr un marco conceptual para comprender ciertos eventos, tendencias socioeconómicas, ¿no? Uno. Dos, yo les diría la importancia, me parece a mí, desde la academia, de lograr un diálogo, ojo, crítico, independiente, pero propositivo, con otros sectores de la sociedad, ¿no? Me parece a mí que, y si lo comparo con otros casos, venimos estudiando el caso de China desde hace mucho tiempo. Hay, por ejemplo, las estructuras, las discusiones entre el sector académico y el sector público y el sector privado son todavía mucho más estratificadas, ¿no? Es decir, tú métete en lo que es tuyo y no metas las narices en lo que no te importa, ¿no? Es decir, tú no te dedicas a política, sino que te dedicas a la academia y a la escuela, y por lo tanto también el funcionario pues se dedica a mecanismos, a instrumentos, a políticas, y no se dedica a la academia, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? El diálogo, yo creo que en México
y también en la Facultad de Economía, en el posgrado, en el CECHIMEX, el diálogo que se ha logrado con otros sectores me parece que es muy positivo, me parece que hay que intensificarlo desde la academia. Eso no significa entonces que uno se tenga que vender porque uno hizo un proyecto con la Secretaría de Economía o con ProMéxico o con quien sea, ya, pues uno deja la academia y entonces se integra al sector público, etc. ¿no? Entonces me parece que hay mucho que aprender en términos de clases, en términos de materiales, de intereses, de experiencias empíricas, etc. Y enfatizaría este diálogo en donde el sector académico tiene, me parece que ventajas y propuestas que hacer para otros sectores, ¿no? Y un último tema, ¿no? El tema, yo les diría, el tema de la política industrial, un tema con el que sobre el que hemos venido trabajando hace, por lo menos como 15, 20 años. Yo hice mi tesis de doctorado sobre el tema del sector manufacturero en México. Hemos venido trabajando con estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado, acá en la UNAM, pero también en otras universidades, con colegas como con Clemente Ruiz Durán y un grupo amplio también de organismos empresariales, la CONCAMIN, la CANACINTRA, de estudios locales, de segmentos, de cadenas, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, yo diría, personalmente me considero un convencido de la importancia de la política industrial, ¿no? Pero yo diría que en el contexto actual del 2013, en donde incluso en sectores cercanos, amigos, y de otros, el propio secretario de Economía en la actualidad, etcétera, pareciera que como que cunde el ambiente de que la política industrial nos va a sacar del barranco, ¿no? Entonces, queridos amigos, que respeto mucho, macroeconomistas, etcétera, plantean, en fin, toda una serie de problemas estructurales de la macroeconomía mexicana y terminan con que para sobrellevar todo esto lo que se requiere es una política industrial, ¿no? Entonces, si eso es la propuesta de una política industrial, yo estaría en contra de una política industrial, ¿no? Porque me parece muy primitiva y me parece que es un planteamiento insuficiente, como veremos en lo que sigue, ¿no? Es decir, la política industrial, me parece a mí, debiera ser parte de una política de competitividad en donde tendríamos un grupo de aspectos vinculados al soporte, al fomento, a una visión en el corto, mediano y largo plazo del sector industrial y de la manufactura. Si uno cree que ahora le vamos a dar a la Secretaría de Economía 10 pesos más para dividir los 10 pesos entre casi 5 millones de empresas, pero el resto pues vamos a seguir tal cual, ¿no? Pues la política industrial va a ser un fracaso, ¿no? Entonces yo los invito a no caer en un simplismo, yo les diría, de nuevo en un ambiente incluso académico, en donde pareciera ser que todos los problemas, y lo hago un poco extremo, pero que muchos de los problemas estructurales de la economía y la socioeconomía mexicana van a ser solventados por la política industrial. Eso desgraciadamente no es así, como lo veremos en un momento, ¿no? Entonces, los temas que quisiera compartir con ustedes, algunos breves aspectos conceptuales, brevemente también yo les diría un diagnóstico de dónde está la política industrial y orientada hacia la manufactura, y después un grupo de análisis y una serie de cuadros gráficos sobre un diagnóstico de lo que a mí me parece los aspectos más relevantes del sector manufacturero del 2013, un grupo de temas estructurales de la manufactura y una serie de conclusiones y propuestas, ¿no? Entonces esto lo trataré de hacer en unos 60 minutos, por ahí me tardo 5 o 10 más, pero no más que ello. La siguiente, por favor. Referencias, yo les dejo la presentación, el que esté interesado, por favor, pues la dejamos acá en la computadora, si no se me la piden a mí, o ustedes se organizan, con mucho gusto la presentación es suya, ¿no? Yo invitaría mucho a revisar, a mí me parece que de los
documentos más serios para entender la política económica en general en México. En la actualidad es el libro ya viejo, pero no por ello de menos relevancia, de Pedro Aspe Armella de 1993, ¿no? Es un viejo libro, pero bueno, me parece que busca comprender por qué una visión de estabilidad macroeconómica, de la horizontalidad de políticas industriales, pero también de ciencia y tecnología en muchos otros sectores, es decir, de no escoger sectores, regiones, empresas, etc. Y me parece una buena justificación para comprender al 2013 en dónde estamos, ¿no? Me parece, yo los invito mucho también, me parece que una muy buena fuente que mucha gente usa con reservas, porque uno piensa, y puede ser que haya algo de eso, pero uno piensa que en fin está sesgada, está mal hecha, etc. Pero los informes presidenciales, ¿no? Que se presentan anualmente, pocos saben que, bueno, a mí la parte de lo más relevante o más interesante me parece el anexo estadístico, ¿no? Entonces ahí se hace un enorme esfuerzo para homogeneizar fuentes entre entidades federativas. A veces hay alguna información de municipios, etcétera. En algunos años la información está en formato de Excel, en otros años solo como PDF, etcétera, etcétera, pero es una muy rica fuente de información, porque de nuevo se hace un trabajo institucional a nivel federal y entre entidades federativas relevantes, ¿no? Hay también después, ya para el caso de la Secretaría de Economía, hay informes de labores anuales que yo los invito a revisar en términos de instrumentos, mecanismos, énfasis y prioridades que anualmente hace la Secretaría. Y después hay un grupo ahí de documentos míos que me permito ahí proponerles revisar y leer, ¿no? Les pudiera interesar, nosotros desde hace ya varios años estamos publicando un documento que se llama Monitor de la Manufactura Mexicana, que tratamos de publicar cada 6 meses, no siempre nos sale, pero es un documento como de unas 50 páginas, accesible en el portal de dusselpeters.com, lo pueden bajar, no tiene costo, tiene además un gran, porque son varios megas, no porque sea particularmente bueno, pero un gran anexo estadístico con información de producción por clases, por ramas, empleo, productividad, los principales sectores dentro del sector manufacturero, comercio exterior, etcétera, etcétera. Entonces la intención es que se use esto, ¿no? Es decir, esto es una buena fuente, me parece, para estudiantes, para profesores, y en fin, pues ahí el que le gusta hacer econometría, pues encontrará unas cuantas, en fin, series relativamente largas, pero otras son más cortas y más actuales, etcétera, etcétera. Entonces estos son algunos de los temas, y después haré referencia a algunos de los otros documentos en lo que falta de la presentación. La siguiente. La primera parte, ¿no? Sobre el tema del concepto de la competitividad y en dónde en la competitividad me parece que la política industrial debiera jugar un papel relevante. Tengo poco tiempo, pero yo simplemente los invito a plantear que, en fin, hay desde, yo les diría, hace varios años, varias décadas, algunos dirían hasta varios siglos, todo un debate sobre ventajas absolutas, ventajas relativas, desde Adam Smith y Ricardo, entre otros. Pero el concepto de la competitividad se difunde, yo les diría, en forma más masiva desde el escrito de 1990 de Michael Porter sobre las ventajas competitivas de las naciones, ¿no? Desde entonces, y uno de los aspectos que espero que quedara claro es que desde entonces hay un debate profundo y hay diferencias muy significativas sobre el concepto de competitividad. Y esto no es solo un debate, académico, también es un debate académico, pero como veremos, con muy significativas implicaciones en términos de la política
de políticas hacia la competitividad y con implicaciones hacia la política industrial, ¿no? Entonces, nosotros usualmente, ahora seguramente en los próximos meses saldrá el Plan Nacional de Desarrollo, seguramente saldrá un plan sectorial para el sector industrial, etcétera, etcétera. En todos estos casos esperaríamos de que hubiera una definición clara sobre el concepto de competitividad. Por el momento, en planes nacionales de desarrollo, en el plan sectorial de economía, etcétera, uno se encuentra docenas, en algún momento eso se puede hacer hoy en día, y con los buscadores, pues uno baja el PDF del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuántas veces aparece el concepto de competitividad? En algún artículo, creo que de Economía Informa, por ahí salían, no sé, 70, 80 veces. En ningún lado queda claro qué es lo que se comprende bajo este concepto de competitividad, ¿no? Son de estos conceptos, yo diría, como competitividad, como globalización y muchos otros, en donde, pues si tenemos 30 personas, pues vamos a tener seguramente que 32 opiniones sobre qué es lo que significa el concepto de competitividad. Entonces, a lo que quiero hacer referencia es que desde el 90, entonces, con Michael Porter, que es un administrador de empresas de Harvard, yo diría con un libro de bastante mala calidad académica, ¿no? Digo, pocas referencias, cantidad de barbaridades hacia los asiáticos, japoneses y muchos otros, yo diría un desdén y una vista o una visión bastante peyorativa sobre la organización industrial japonesa, entre otras, ni hablar de la China. Pero entonces aparece, yo les diría, una discusión sobre el concepto de competitividad. Acá Fernando Feinsilber ya había hecho varios esfuerzos en la CEPAL anteriormente, y con una discusión, yo les diría, sobre todo desde una perspectiva microeconómica, ¿no? Es decir, de la empresa. ¿Qué condiciones requiere la empresa a nivel micro para un nivel, para generar condiciones de competitividad en el corto, mediano y largo plazo? Algunos recordarán una discusión sobre un diamante, las ventajas competitivas, etcétera, etcétera. Esto ha sido muy influyente al día de hoy, ¿no? Es decir, el World Economic Forum, el WEF, este es un foro donde participan cantidad de directores, presidentes de empresas, presidentes de países, etcétera. Repito, con una visión desde inicios de los 90, vinculado a la empresa y a nivel microeconómico, ¿no? Ojo, desde entonces el propio Porter tiene, yo les diría, una discusión y una creciente complejización del concepto de competitividad, es decir, no sería justo plantear que Porter en el 2013 se quedó con su concepto de competitividad en 1990, es decir, incluso si le queremos hacer justicia, uno diría a Porter, es importante leer a Porter, ¿no? Y entonces desde el 90 ha hecho docenas y cientos de trabajos de las condiciones de competitividad de las exportaciones de flores en Colombia, y una gran cantidad de segmentos de cadenas de valor en Centroamérica, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Me parece a mí que de lo más relevante, y de nuevo sobre esto se puede hacer, y hemos hecho cursos de un semestre, entonces hacerlo en 15 o 20 minutos, pues seguramente quedarán algunos cabos sueltos, pero yo diría, en términos de la teoría del comercio internacional y del crecimiento en general, desde los 90 e incluso algunos desde los mediados de los 80, hay una serie de argumentos interesantes que permiten ahí una discusión con el concepto de competitividad, ¿no? En términos del comercio internacional, me parece que de lo más interesante, sobre todo Paul Krugman y Dani Rodrik, vinculados al concepto de imperfecciones de mercado, y toda una escuela sobre el crecimiento, la teoría del crecimiento endógeno, ¿no? Es decir, donde busca endogeneizar, integrar elementos para comprender el crecimiento económico más allá de la teoría neoclásica, ¿no? Entonces, desde entonces hay, yo les diría, nuevos, un grupo de autores interesantes, ¿no?
Me parece también que es interesante desde Porter en la OCDE, pero después otros autores como Gary Gerefi, Miguel Korzeniowicz, que han estado incluso acá en la facultad, Dirk Messner, Jörg Meyer-Stammer, Hubert Schmitz, Humphrey, que son más bien un grupo de autores alemanes, ingleses, vienen trabajando sobre el concepto de la competitividad en forma con y contra a veces de la OCDE, para ir más allá del concepto microeconómico de la competitividad al aporte a inicios de los 90, ¿no? La siguiente, por favor. Lo que quiero compartirles entonces es simplemente que hay una discusión, un debate. No tenemos ahorita tiempo, desgraciadamente, para ver los detalles, los asegúnes, etcétera, entre estos autores, corrientes, etcétera. Desde mi perspectiva, todo esto lleva a un grupo de conclusiones interesantes, relevantes sobre el concepto de competitividad y con implicaciones para la política económica en términos de competitividad y de industria. Por un lado, me parece de lo más interesante y apasionante es tener claridad con un grupo de autores, como por ejemplo, sobre todo Gary Gerefi, pero también otros grupos vinculados a él, la enorme importancia de segmentos de cadenas de valor, ¿no? Es decir, y en contra, yo diría, de una visión sectorial. Usualmente prevalece la visión del sector de la electrónica, ¿no? O el sector de los alimentos, o el sector el sector automotriz, y podemos tener cientos de sectores, ¿no? Desde esta perspectiva, yo les diría una visión sectorial, en el mejor de los casos no es muy relevante, en el peor de los casos es muy primitiva y no nos permite una comprensión detallada, una comprensión y una visión, y por ende también propuestas detalladas, debido a que cadenas de valor se segmentan en múltiples, o digámoslo así, cadenas de valor tienen múltiples segmentos, ¿no? Nosotros hemos venido trabajando desde hace como 20 años, por ejemplo, sobre la cadena de valor de la electrónica, ¿no? Entonces, la electrónica puede dividirse en varias docenas de segmentos, ¿no? Entonces hay de segmentos, yo les diría, de muy bajo valor agregado, en donde se importan partes y componentes, se ensamblan y se le ponen, pues, made in China, made in México, made in donde ustedes quieran, u otros segmentos, por ejemplo, también en la electrónica, en donde se está haciendo ciencia y tecnología y se está invirtiendo en procesos y productos que se van a conocer, que pueden ser como cámaras, pueden ser PCs, laptops, etcétera, que se van a conocer en 3 o 4 generaciones, 3 de los productos, es decir, unos 4 o 5 años, ¿no? Todos están en la electrónica, ¿no? Pero dentro de la electrónica los segmentos son diametralmente opuestos, es decir, si yo a inicios de los 2000 estaba en la electrónica en Jalisco, y tenemos varios trabajos ahí al respecto en Jalisco, en donde se ensamblaban partes y componentes, arneses, etcétera, 130,000 empleos en el auge, en el nivel más alto de la electrónica en Jalisco. Bueno, dependiendo del segmento de la cadena de valor, este segmento va a tener efectos ¿en qué? En salarios, en el valor agregado, en los procesos y productos específicos, en las configuraciones de las empresas, en la capacitación, en el financiamiento que se requiere, y podemos hacer un listado de 20 variables, ¿no? A tal grado de que, bueno, por ahí con el ITESO y la UDG, etcétera, se buscó capacitar desde la perspectiva de la oferta a ingenieros con postdoctorados para que se integren a estos segmentos en Jalisco. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues que este segmento pues, no requiere de ingenieros con alta capacitación. Lo que se requiere es fuerza de trabajo barata, calificada, para juntar arneses, nada más. Y entonces, ¿qué pasó con los doctorantes que se crearon? Pues se fueron al Silicon Valley, ¿no?
Entonces, el esfuerzo que se hizo por parte del gobierno del Estado y varias instituciones, pues fue transferir la fuerza de trabajo a otros lugares, ¿no? Entonces, ojo, hay otros segmentos en el MIT donde se están trabajando, les repito, sobre lo que se va a consumir en 2, 3, 4 generaciones, en donde no ganan 4, 5 mil, 6 mil pesos al mes, sino que unos 300, 350 mil dólares al año, ¿no? Todos en la electrónica, ¿no? Entonces es bien importante tener una visión de segmentos de cadenas de valor y no quedarnos, yo les diría, con una visión muy primitiva de Brasil exporta productos agrícolas y México exporta productos electrónicos. Entonces nosotros tecnológicamente, por definición, estamos mucho más avanzados que Brasil, ¿no? Yo diría, oye, en el sector agrícola, pregúntenle a Monsanto de otra forma, hay por supuesto segmentos de altísimo valor agregado, de investigación, de desarrollo, etcétera, etcétera. Y en la electrónica, como hay segmentos de alto valor agregado y de investigación y desarrollo, también lo hay de muy bajo, ¿no? Entonces, un sector, por definición, no me indica un nivel de desarrollo ni de los salarios, ni el valor agregado, etcétera, y una visión, yo les diría, de segmento, de procesos versus productos. El producto como tal, una PC, que mucha gente diría, pues es un producto más sexy, ¿no? Que ¿qué les gustará? Pues no sé, el maíz o el frijol, ¿no? Entonces, por supuesto que ¿en qué me tengo que especializar socioeconómicamente? Pues en una PC, ¿cómo que en el frijol? Pues sí, pero en el frijol, por supuesto que hay segmentos de altísimo valor agregado, ¿no? Ojo, si lo único que haces es comprar la semilla y esperar a que llueva o no, pues entonces eso tiene implicaciones también en el valor agregado y estas 20 variables que les indicaba, ¿no? De igual forma, claro, esta visión de segmentos, procesos, productos puede llegar a una enorme complejidad, ¿no? Nosotros llevamos con la CEPAL, el BID, acá en el posgrado, trabajando hace como 20 años con mucho detalle en el comercio exterior de México con Estados Unidos, crecientemente con China y otros países. Entonces uno dice, México exporta a Estados Unidos, ¿no? 250.000, 300.000 millones de dólares. El sistema armonizado hoy en día está dividido y hay un creciente nivel de desagregación. Son capítulos a 2 dígitos, después a 4, a 6, a 8 y a 10 dígitos, ¿no? A 10 dígitos las exportaciones de México a Estados Unidos son casi 17.000 fracciones, ¿no? Entonces, bienvenidos a la complejidad. Es decir, uno puede hablar de cadenas de valor, segmentos, procesos y productos son 17.000. Entonces, cuando hablamos de la cadena hilo textil confección que hemos venido trabajando desde hace un buen rato, la cadena hilo textil confección tiene más de 5.500 productos, ¿no? Y la diferencia entre una camisa y un saco y unos calcetines y ropa interior es diametral, ¿no? Y entonces uno lo que se encuentra es, en fin, muchas veces una enorme y muy cómoda y plácida ignorancia, ¿no? Es que en la cadena hilo textil confección lo que hay que hacer es, ¿no? O colegas macroeconomistas que uno diría con mucho respeto, ¿no? Pues calculan ahí elasticidades del producto con respecto al tipo de cambio. Yo les digo con mucho respeto, oye, estamos hablando de limones, de semiconductores o de ropa interior. Y dicen, no, pues si son sinceros, pues te dicen, no sé. Si no son sinceros, te dicen, pues todos, ¿no? Y les dices, todos los 17.000 fracciones del sistema armonizado. De nuevo, esto se puede llevar al absurdo, pero lo único que estoy planteando es la enorme importancia de lograr un debate, una discusión, en donde efectivamente muchas veces uno se puede perder, ¿no? Es decir, uno empieza a contar árboles y entonces llegó al 16.933 y bueno, pues después de 25 años, pues hay que empezar con el 1 porque en 25 años esto cambió. Pero es relevante, ¿no? Es decir, la diferencia entre
la organización industrial entre calcetines, una playera, arneses, limones, etcétera, pues no tiene nada que ver, son organizaciones industriales, financiamiento, empresas, formas de valor agregado, investigación y desarrollo, etcétera, muy diferentes. Y acá es donde yo diría, es donde se logra un diálogo bien interesante, yo diría, en contra de las recetas macroeconómicas generalizadas, ¿no? Es decir, toda devaluación va a llevar a un efecto positivo en el producto. Yo diría, oye, ¿en serio? ¿Para todas las 16.933? ¿O de qué estamos hablando? Uno. Dos, una enorme especificidad. ¿Por qué? Porque, claro, está muy de moda decir, híjole, sí, las microempresas son padrísimas y hay que apoyarlas, y pues hay muchas, ¿no? Entonces, y son más baratas, en fin, hay una cantidad, yo les diría, de romanticismos hacia la micro y pequeña y mediana empresa, hacia la ciencia y tecnología, hacia la innovación, y hay 20 temas donde todos acá, si hacemos una encuesta, todos estaríamos de acuerdo. ¿Quién está en contra de las microempresas? Pues nadie, ¿no? Pero en algunos casos y organizaciones industriales, productos y procesos, las microempresas tienen sentido, en otras no, ¿no? Quieren mandar a microempresas a exportar a China. Pues si no lo puede hacer Bimbo, pues ¿qué vas a hacer con una microempresa que no tiene capacidad de enviar su producto del Estado de México a la Ciudad de México y la quieres mandar a Shanghái? Pues no. La producción de semiconductores, ¿no? Tiene el pequeño detalle de que pues, una fábrica de semiconductores pues, te cuesta unos 3.500, 4.000 millones de dólares. Entonces, pues ahí una microempresa no tiene la capacidad de producir la envoltura que requiere de una serie de requisitos, porque la máquina para producirla te cuesta unos 20 o 30 millones de dólares. Si tuviera 20 o 30 millones de dólares, pues no sería una microempresa, ¿no? Entonces, todo esto simplemente para decir en contra de mitos de izquierda, derecha, de arriba para abajo, de escuelas múltiples, en contra de recetas macroeconómicas en donde creemos, sí, no, las micros para todos lados, la innovación en todos lados, etc. Y yo les diría propuestas muy concretas, ¿no? Entonces, trabajamos hace ya hace como 10 años, sobre piñas en Ciudad Isla, en Veracruz, el limón en Tecomán, etc. Entonces, ¿qué significa un proceso de escalamiento tecnológico? Escalamiento tecnológico no significa acá poner computadoras y lograr un proceso altamente intensivo en capital, sino que lo que significa es lograr comprar el empaque para los limones de cartón. No había en su momento, hace 10 años, ahora no sé, un empaque o la caja de cartón que se traía de 500 o 600 kilómetros. Entonces, un escalamiento en términos de valor agregado, de salarios, de ciencia y tecnología, de innovación, en tiempo y espacio específico, significa eso. Ojo, si se logra eso, puede ser que en temas se logren otros escalamientos, pero uno piensa que ciencia y tecnología es forzosamente AMD e Intel en todos lados, ¿no? Entonces, eso no es así, ¿no? Entonces, y notes el sarcasmo, la ironía, pero y eso permite un enorme diálogo, yo les diría, con el sector privado y con el sector público, ¿no? Porque entonces, ahora sí, si vamos a hablar de ciencia y tecnología, de innovación, en segmentos específicos de productos y procesos en espacio y en tiempo, para las piñas en Ciudad Isla, en Veracruz, pues esto significa, necesito 1 millón de pesos para hacer esto, ¿no? Y si es en Chiapas para el café, requiero de otros procesos y productos que desconozco. Y si requerimos un proceso de escalamiento en la electrónica en Jalisco, requiero de otros productos que no van a ser empaques, porque empaques sí existen, ¿no? Pero se requieren de la fabricación de partes y componentes de los más primitivos que se siguen importando al día de hoy, etc. Entonces, de nuevo, una política industrial, económica, de ciencia y tecnología, de capacitación, de financiamiento, se vuelve muy concreta, ¿no? No es
vamos a apoyar a las microempresas en el país, sabiendo que son casi 5 millones de empresas, sino que en tiempo y espacio, en segmentos específicos, de nuevo, algunas microempresas tienen sentido, en otras no. Y bueno, pues si no lo tienen, pues no voy a meter a ver cómo integro una microempresa a procesos altamente intensivos en capital, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Hay una serie de debates adicionales. A mí de lo más interesante en este debate sobre la competitividad, me parece, y de lo más acabado, la visión de la competitividad sistémica, es decir, un grupo de autores, particularmente Messner y Mayastam, hace más de 15 años, plantean, a diferencia de Porter, de que se requieren en tiempo y espacio condiciones para la competitividad a nivel microeconómico, es decir, reconociendo el esfuerzo de Porter, y mesoeconómico o institucional y macroeconómico, ¿no? Yo diría, en términos de nuevo un poco irónicos pero realistas, a nivel microeconómico se puede hacer un enorme esfuerzo, ¿no?, de inversión, de capacitación en una empresa, el producto sale en la aduana, pues la aduana no funciona y entonces pues requieren de una semana para revisar los limones, o hay un bache no sé dónde y se voltea el camión, o no hay condiciones de financiamiento, etcétera. Entonces el esfuerzo microeconómico claramente no es suficiente. Se requieren de condiciones institucionales, que pueden ser locales, que pueden ser a nivel de entidad federativa o a nivel nacional e incluso supranacional, dependiendo de la cadena de valor y sus segmentos específicos. Hay cadenas de valor como el sector automotriz que no son locales, no son nacionales, sino que en el caso de México son del Telecan, ¿no? Es decir, hoy en día, nos guste o no, el Telecan es el que define vía normas de origen y una organización industrial de 3 países, lo que se produce y lo que no se produce en el sector autopartes automotriz en México y en la región. Entonces, una visión sistémica de condiciones macroeconómicas, mesoeconómicas y microeconómicas, y después cómo se controlan estas cadenas, ¿no? Porque uno puede también llegar a una visión muy romántica, decir, pues le voy a imponer entonces en el municipio de Tecomán, le voy a imponer a la Coca-Cola qué me va a comprar, cuánto me va a comprar, bajo qué condiciones, en qué periodos, etcétera. Pues entonces no se entiende cómo funcionan las cadenas de valor y cuáles son las formas de control que varía de cadena a cadena. Es decir, en la cadena hilo textil confección, los Walmarts, los Sears y todas estas empresas son las que imponen a través de contratos de compra una organización industrial. En la cadena autopartes automotriz son los productores, y uno puede imaginarse N diferentes estándares que se imponen a través de otras empresas. En semiconductores es Intel y AMD, y otras empresas no entran, etc., ¿no? Y por último les diría una discusión bien interesante, acá varios estudiantes de maestría incluso han hecho un par de tesis al respecto. De esta discusión de productos versus procesos emana, yo les diría, una discusión en contra de Raúl Prebisch y una visión que todavía predomina en buena parte, yo les diría, el medio académico en la actualidad, también en la UNAM, en donde pareciera ser que la manufactura es tecnológicamente, en términos de valor agregado, etcétera, es más desarrollada, es más moderna que otros sectores como por ejemplo la agricultura y el sector agroindustrial. Eso desde una perspectiva de segmentos de cadenas de valor, yo diría, pues demuéstrame, ¿no? Porque yo lo que sí sé es que hay grandes transnacionales y segmentos en el sector agrícola y agroindustrial que están desarrollando tecnologías, valor agregado en forma muy significativa, y sé que en el sector manufacturero existen segmentos de bajísimo valor agregado. Entonces, per se plantear que un proceso de modernización socioeconómico es forzosamente vía la industrialización
y en la manufactura, yo les diría, es empíricamente falso, ¿no? Y eso es políticamente muy relevante si estamos en el 2013 y seguimos con la idea de que para modernizar al país tenemos que de alguna forma deshacernos del sector agrícola y agroindustrial, porque por definición, como ya nos lo dijo Raúl Prebisch hace 50 o 60 años, esa es la vía a seguir. Yo les diría, eso es falso y con enormes errores y costos sociales, políticos, etcétera, ¿no? Por supuesto que uno puede dedicarse, puede uno especializarse en productos agrícolas y agroindustriales, ojo, que tienen segmentos específicos, ¿no? La siguiente, por favor. En fin, acá estoy, ya me he tardado de más, pero yo les diría, personalmente me ha interesado mucho tratar de desarrollar el concepto de endogeneidad territorial vinculado a esta discusión sobre la competitividad, es decir, cómo los territorios específicamente en tiempo y espacio y bajo qué procesos y productos se integran al proceso de globalización y qué condiciones de endogeneidad territorial logran o no. Y uno pudiera imaginarse dos extremos, procesos de endogeneidad territorial altos vis a vis procesos de polarización. La siguiente, por favor. Terminaría simplemente en términos de políticas de competitividad. Yo les diría, esta discusión sobre la competitividad lo que permite sobre todo no es una teoría, ¿no? No te da los criterios para seguir un proceso de escalamiento en términos de segmentos de cadenas de valor y de competitividad. Lo que te da es, yo te diría, una metodología, ¿no? Es decir, una metodología muy poderosa en términos de análisis de segmentos de cadenas de valor vía procesos y productos, y ahora sí lograr un proceso de escalamiento y con instrumentos y mecanismos puntuales, en contra de una visión macroeconómica. Una visión macroeconómica pudiera ser si hay que abrir las economías forzosamente, porque eso forzosamente mejora la eficiencia, la productividad. Yo ahí también preguntaría, oye, ¿estamos hablando de los plátanos, estamos hablando de los arneses o de semiconductores? Y en algunos casos puede ser que así sea y puede ser que en muchos otros no sea el caso. Pero, claro, lo que no te soluciona esta visión metodológica de la competitividad es cuáles van a ser las estrategias y las prioridades en términos de un proceso de escalamiento. Uno puede imaginarse que pudiera ser, ¿qué es lo que uno está buscando en términos de competitividad? Incrementar el producto, incrementar el empleo, incrementar la innovación, la ciencia y tecnología. Uno puede imaginarse 25 variables que políticamente, territorialmente se definen como prioritarias. En México lo que requerimos es incrementar el empleo, ¿no? Yo creo que es una propuesta sensata, ¿no? Ojo, eso no significa necesariamente, y eso tiene implicaciones para otras variables como ciencia y tecnología, como innovación, etcétera. No es lo mismo, ¿no? Nosotros hemos hecho ahí para la Cámara, por ejemplo, Nacional de la Industria del Vestido, con base en las matrices de insumo producto hace 1 o 2 años, no, 2010 ya, hicimos, por ejemplo, un esfuerzo de cuál sería, o sea, si el criterio de competitividad y de escalamiento fuera sustituir importaciones, ¿no? Una mala palabra en la actualidad, si el criterio fuera sustituir importaciones, ¿cuál sería el impacto en términos de multiplicadores sobre el empleo en las principales ramas de la socioeconomía mexicana y particularmente la cadena hilo textil confección? Entonces uno se encuentra claro que la cadena hilo textil confección tiene un enorme impacto al sustituir importaciones en la generación de empleo. Si alguien dice, oye, yo quiero, estuvimos el sexenio pasado, el sexenio del empleo, ¿no? Al medio mundo se le olvidó el tema, ¿no? Pero si queremos si queremos generar empleos
Bueno, pues la cadena hilo textil confección vía sustitución de importaciones es una cadena de valor, yo les diría, muy poderosa para la generación de empleo. Ojo, si la intención es generar procesos en términos de ciencia y tecnología, no lo va a hacer la cadena hilo textil confección, lo pudiera hacer tal vez la electrónica, lo pudiera hacer tal vez, en fin, sectores aeronáuticos, etcétera, ¿no? Pero entonces cada cadena de valor tiene características en términos de empleo, ciencia y tecnología, intensidad del capital, etcétera. La siguiente. Yo me permito acá, digo, no lo voy a leer, lo dejo ahí para que los que les interesan, de una definición de competitividad en términos entonces de un proceso para incrementar y mejorar el nivel de desarrollo socioeconómico sustentable de un territorio y con base de una visión de segmentos de cadenas de valor, una visión sistémica y procesos y productos específicos, ¿no? Todo eso tiene implicaciones entonces en términos de política, es decir, yo quiero mejorar la cadena o mejorar la competitividad de la cadena hilo textil confección. Bueno, ¿cuáles son los factores macroeconómicos en términos de tipo de cambio, en términos de aranceles, en términos de financiamiento, etcétera? ¿Cuáles son los condicionantes mesoeconómicos y los condicionantes microeconómicos, ¿no? En el corto, mediano y largo plazo? Eso permite un diálogo, si se quiere, muy puntual con la contraparte en términos de la Secretaría de Economía, de ProMéxico u otros, ¿no? Claro, es más fácil decir, vamos a apoyar a la cadena hilo textil confección a través de la reducción arancelaria, ¿no? Que fue como se lo hizo buena parte el sexenio pasado. Alguno diría, y los propios empresarios, oye, eso en el mejor de los casos afecta el 0.x% de los factores que son relevantes para mi cadena. ¿Qué pasa con el otro 99%? ¿Vamos a discutir y vamos a generar instrumentos para ello o no? La siguiente, por favor. Y otra más. La siguiente, por favor. Sí, entonces, terminando esta parte, y que me he tardado un buen rato, pero ahí vamos, yo terminaría, digo, sobre esto es un tema que hemos estado trabajando sobre mucho tiempo, el tema de China. De nuevo, acá es muy fácil hacer una cantidad de análisis yo-yo de las cosas, suben, bajan, suben, y etcétera. Pero yo los invitaría a considerar a China como un reto conceptual, ¿no? En este debate sobre la competitividad, desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, China está haciendo las cosas diferentes que la mayor parte de América Latina y muchos otros países, ¿no? La experiencia, yo diría con sarcasmo, ironía, pero con mucha seriedad, uno diría, China es el peor estudiante que consiguió la mejor chamba. Entonces, claro, la gran pregunta es, bueno, pues ¿de quién es la culpa, no? ¿Es culpa de los maestros y profesores que no saben pues, dar una clase, no saben explicarle a los estudiantes? ¿Es culpa de los manuales y los libros de texto que se leen, se enseñan, etcétera? Pero China hizo las cosas muy diferentes que un país como México, que países como Brasil y muchos otros. Es decir, al 2013 China todavía sigue con un sector público en toda su complejidad, público, gobierno central, provincias, municipios y ciudades, en donde incluso en términos de propiedad, la propiedad pública en China, yo diría, es enorme, ¿no? Y si no se comprende la participación de la propiedad pública en China y uno busca, como está muy de moda, hacer negocios en China y a ver aquí me encuentro en China, los diplomados estos, etcétera, pues uno no entiende lo que es China, ¿no? El sector público es omnipresente y omnipotente, ¿no? Entonces la visión esta de que todo, mientras más privado mejor, porque sabemos todos, digo, somos resultado de esto en los últimos 25 años, de que pues todo lo que es público pues es corrupto, es ineficiente, es improductivo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que privatizar todo, ¿no? Entonces, claro, nos dicen ahora, oye, y si tienes monopolios estás igual que al principio. Uno diría, híjole, me hubieras dicho hace 20 años, no ahora, ¿verdad? Pero China hoy en día se encuentra entonces con un mercado laboral
completamente restringido, ¿no? Es más, con el HUCO, es decir, permisos, puede ser que nos gusten, puede ser que no nos gusten, pero al 2003 con permisos para trabajar en una ciudad y no en otra, ¿no? Entonces, una libertad, uno diría, de movimiento de la fuerza de trabajo, pues no existe. Tampoco existe una libertad de transferencia de capitales, es decir, la cuenta de capitales en China es absolutamente restrictiva. Pregúntele al Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, que hace un año que está sufriendo al respecto para enviar dinero de allá acá y de acá allá, pues cualquier centavo es un relajo, ¿no? Y así pudiéramos irnos por temas como el tipo de cambio que tiene todo menos de libre, ¿no? Es decir, es regulado por el Banco Central chino. Vean las discusiones con Ann Kruger y la Banca Central China, etcétera, etcétera. Es decir, China está haciendo las cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, no es solo un tema cuantitativo de crecimiento de 5% más o 10% menos, etcétera, sino que es una visión cualitativa diametralmente opuesta. Uno de los trabajos recientes que hemos terminado ahí sobre, por ejemplo, para darse una idea, es la inversión extranjera directa china en América Latina, ¿no? 87% de la inversión extranjera directa china en América Latina 2000-2011 es del sector público, ¿no? Eso pues, hace a la IED china un bicho diferente que cualquier otro, ¿no? Imagínense que la CIA estadounidense pues invierta en México miles de millones de dólares, ¿no? Pues eso como que no nos gustaría, ¿verdad? Bueno, pero es el caso de China, ¿no? Son empresas públicas, de nuevo, del gobierno central, de entidades federativas, provincias, etc. Entonces, simplemente les llamo la atención de China como un tema conceptual cualitativamente diferente a lo que estamos enseñando, además, en buena parte de los posgrados y las facultades de economía. La siguiente. En términos de políticas, yo les diría, a grandes rasgos, digo, el último sexenio, la política industrial y de competitividad fue un absoluto caos, ¿no? Eduardo Sojo estuvo dos años como secretario, o menos, 18 meses, después se fue al INEGI, él fue el que propuso el plan sectorial de desarrollo para el sector industrial, y no hubo yo les diría, un plan, un programa en términos estrictos de la Secretaría de Economía, ¿no? Y probablemente lo que más resultó en esto fue particularmente la subsecretaria Lorenza Martínez, ¿no? Con una visión, yo les diría, muy dogmática, ya de tercera generación. Yo diría, la primera generación fue de Pedro Aspe y nos encontramos ante terceras y cuartas generaciones que siguen insistiendo que mientras más abiertas sean las economías, mejor para los sectores, ¿no? Entonces estamos en plena crisis en el 2008, donde la economía mexicana se estaba cayendo en más de un 6%. Me tocó estar en Pekín el 24 de diciembre ahí del 2008, y entonces en forma unilateral la Secretaría de Economía reducía el arancel de más de 6,000 productos, ¿no? ¿Por qué? Porque el dogma es, pues así hice mi tesis de doctorado y por eso así se hacen las cosas, pues mientras menos arancel, mejor. Me tocó estar en Pekín y los chinos decían, muy bien México, quién sabe cómo le hagan, ¿no? O sea, en medio de la crisis y reduciendo aranceles unilateralmente para que nosotros chinos y muchos otros podamos exportar más a México, ¿no? Perfecto. Digo, a mí como chino nunca se me ocurriría una barbaridad de este tipo, pero muy bien, ¿no? Entonces, yo les diría, fue el sexenio pasado, fue un sexenio, poniéndolo en forma muy diplomática, con muy poca claridad, ¿no? Se creó y siguió funcionando una subsecretaría para nunca se supo bien si era para la micro, pequeña y mediana empresa, ahora para la pequeña y mediana empresa. A la hora de la hora, la mayoría de los recursos
de los pocos recursos que se tuvieron, los obtuvieron las pequeñas y medianas empresas. Entonces yo les diría un sexenio pobre en términos de diagnóstico, en términos de propuestas, en términos de priorizar sectores específicos. Sí, por ahí se dijo, sí, la aeronáutica era algo muy relevante en Querétaro, pero realmente pocas veces se supo en términos de qué, en términos de tecnología, en términos de empleo, en términos de encadenamientos, etcétera, etcétera. La siguiente. En fin, acá hay otros temas que dejo de lado. Yo diría, por último, en términos de políticas, llama la atención que ni siquiera con nuestro principal socio comercial, léase Estados Unidos, tenemos una relación estratégica y política clara, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estamos buscando en la relación comercial, industrial con Estados Unidos en el corto, mediano y largo plazo? El tema, la pura pregunta pareciera ser que es una discusión en términos del TLCAN, y como al TLCAN no se le puede mover un punto o una coma porque Estados Unidos pudiera exigir que abriéramos el sector energético, entonces pues no hay discusión, ¿no? Entonces me tocó en varios trabajos sobre la industria electrónica, sobre la cadena hilo textil confección, que los argumentos de los textileros, y yo siempre digo los textileros de Polanco, no era el campo no aguanta más, sino que de Polanco decían la cadena hilo textil confección no aguanta más, ¿no? Tenemos un TLCAN firmado hace más de 15 años que no tiene sentido estrictamente desde nuestra perspectiva. Requerimos modernizarlo, requerimos transformarlo. Ojo, no es el marxismo-leninismo, ¿no? Es empresarios de Polanco que dicen, esto se firmó hace 15 años, en estos últimos 15 años Estados Unidos les ha dado beneficios arancelarios y de otro tipo a muchos otros países, nosotros estamos por debajo, pongámonos por lo menos al mismo nivel. Ni los oigo ni los veo, como decían, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención con Estados Unidos, el primer socio comercial de México, en el corto, mediano y largo plazo? Creo que fue un tema poco tratado, y mucho menos con nuestro segundo socio comercial, que es China, ¿no? La siguiente. Algunos temas rápidos, ¿no? Y esto lo voy a pasar rápido y ustedes tendrán acceso a la presentación, ¿no? Yo les diría, en los últimos 20, 25 años México ha pasado por un profundo proceso de desindustrialización, ¿no? Es decir, a finales de los 80s, el sector industrial participó con casi el 25% del Producto Interno Bruto, hoy en día es el 17, 18%, esto varía ligeramente, ¿no? Esto llama la atención porque, digo, en toda la discusión sobre el TLCAN, algunos recordarán, hay diferentes estimaciones, modelos de equilibrio general en México, en Estados Unidos, en Canadá. Había yo diría, consenso de que si había un sector que iba a ganar en el proceso de integración con Estados Unidos, iba a ser el sector manufacturero, de que se iban a cerrar las brechas, algunos recordarán, en términos de productividad, de empleos, de salarios, etc. Pues no es el caso, ¿no? Digo, dejemos los otros sectores de lado, que ameritan otras presentaciones, no hoy aquí, pero en el sector manufacturero estamos viviendo en los últimos 20, 25 años un profundo proceso de desindustrialización, es decir, la participación del sector manufacturero y del sector industrial con respecto a la economía en su conjunto ha caído en más de un 5% de la economía total en 20 años. Uno diría en términos un poco amarillistas, pues es un sector en vías de extinción, ¿no? Digo, seguimos la tendencia y uno podrá decir, pues en temas N, pues el sector desapareció, ¿no? La siguiente. A diferencia de otros países, ¿no? Es decir, véase de nuevo, China es un buen contrapeso. En China el sector industrial sigue pesando más del 40% en el Producto Interno Bruto. La siguiente. Y en términos de la siguiente, yo me voy a pasar varias, otra más. Yo les diría, otro aspecto relevante es que, claro, la economía mexicana y el sector manufacturero no están creciendo, ¿no? En términos agregados, en términos del Producto Interno per cápita,
con base en el Banco Mundial, para el periodo, estos 32 años, 80-2011, el Producto Interno Bruto de China, 32 años, no un fin de semana, creció 13 veces más que México, no 13%, sino que año con año, promedio, 32 años, 13 veces, ¿no? Creció, en fin, pues casi 16, 17 veces más que Bolivia, casi 25 veces más que Guatemala, etcétera, etcétera. Es decir, de nuevo, alguno dirá, bueno, China, el problema de la economía mexicana en los últimos 20 o 25 años, macroeconómicamente hablando, y acá hay trabajos de Jaime Ross, de Juan Carlos Moreno Brit y otros que han tratado el tema con mucho detalle. La siguiente, por favor. Uno de los temas más apasionantes, y yo los invito a revisar ahí desde una perspectiva, yo les diría macroeconómica en términos de la competitividad sistémica, desde una perspectiva mexicana, es la falta de, uno diría, canalización de recursos al sector productivo en México, ¿no? Es decir, acá hay cantidad de cosas que suben y bajan. Lo único que quiero esto de nuevo es el World Development Indicators, uno lo puede bajar esto 24 horas al día gratis. Y uno se encuentra con que los países latinoamericanos invierten en el sector privado entre 7 y 8 veces menos que las economías asiáticas y particularmente China, ¿no? Entonces, uno iría en contra de una visión en donde el milagro asiático y el milagro chino, y somos muy buenos, yo siempre digo, para los milagros también tuvimos nuestro milagrito en México, ¿no? Pues no son milagros, ¿no? Son procesos de acumulación de capital de 50, 60 años de ahorro que canalizan buena parte del ahorro como inversión bruta fija, etcétera. La siguiente. Y de nuevo, en periodos ya desde los 90, uno se encuentra con que el sector manufacturero, sobre todo en los 2000, ha crecido muy por debajo del sector de la economía en su conjunto. Resultado de esto es un proceso de desindustrialización, es decir, de la reducción del sector industrial con respecto a la economía en su conjunto. La siguiente. En fin, acá hay otros temas sobre el financiamiento ya con base en el Banco de México, pero es bien interesante, por ejemplo, que hasta septiembre del 2012, este es el resultado de este monitor de la manufactura mexicana, que el financiamiento de la banca comercial al sector no bancario, a las empresas y personas físicas con actividad empresarial, en el 2012 representa el 31% en 1994, ¿no? Es decir, tenemos una banca que presta, por supuesto. ¿A quién le presta? Pues al sector público, contrario a lo esperado a la hora de privatizar la banca. ¿A quién presta? A los estados y a municipios. ¿A quién presta recientemente? Al consumo, ¿no? Pero no presta al sector productivo en este país. Es más, yo diría, hay desincentivos para prestar. ¿Para qué le voy a prestar al sector privado si en el sector público, estados y municipios y otros, puedo hacer muchos mejores negocios? La siguiente. Claro, dentro de la industria uno se encuentra por supuesto, uno diría, con tendencias muy diversas. Históricamente el sector, en el sector manufacturero más importante había sido el sector de los alimentos y bebidas. En la actualidad el sector más dinámico son equipo de transporte y maquinaria y equipo, el sector automotriz, la cadena autopartes automotriz. Por eso yo diría es tan relevante en términos del Producto Interno Bruto y crecientemente incluso también de empleos. La siguiente. Como ven, estoy tratando acá de seguir rápido para terminar más o menos a tiempo. Pasémonos a la siguiente también. Acá hay información después de productividad, empleo, etcétera, que pueden revisar. La siguiente, por favor. Y tal vez un tema en términos de diagnóstico relevante, dos, en términos macroeconómicos. Uno, es bien interesante que por primera vez en el 2011 y 2012 la inversión
la inversión de cartera en México es mayor a la inversión extranjera directa, ¿no? Esto es resultado de que la inversión que México atrae de cartera ha aumentado y de que la inversión extranjera directa que viene a México ha disminuido, ¿no? Pero entonces, viejas discusiones que los jóvenes de acá no se acordarán, pero de tesobonos y entonces de dinero que entra bajo condiciones en el corto plazo y si no encuentra esas condiciones vuelve a irse, etcétera, son relevantes, ¿no? Y yo diría, y por último, en términos del diagnóstico, bien interesante es el tema, y poco analizado todavía, es de cómo, para ponerlo tal vez un poco amarillista, cómo el Telecán se ha venido crecientemente desintegrando, ¿no? Es decir, en los 90s, del 94 al 2000, hay un proceso de profunda integración entre Estados Unidos y México, también con Canadá, y del 2000 a la actualidad eso ha tenido una contratendencia. Y eso se debe sobre todo a Asia y particularmente a China, ¿no? Es decir, China es el cuarto miembro del Telecán que no ha firmado un Telecán con ninguno de los tres miembros, pero es el segundo socio de México, el segundo socio comercial, el primer exportador a Estados Unidos, el segundo a Canadá. Con México pues tenemos un altísimo déficit comercial y una relación, yo les diría, insustentable, políticamente, comercialmente, económicamente. En el 2012 la relación importación-exportación con China fue de 9 a 1, es decir, importamos 9 unidades y exportamos 1, la siguiente. En fin, acá tenemos otra información que dejamos de lado, la siguiente, otra más. Y para terminar, un grupo de problemas estructurales, la siguiente. Con base en la discusión de procesos y productos y priorizar los procesos sobre los productos en contra de que un producto pareciera ser de alta tecnología versus otro, y que me parece una visión errónea, si uno toma las exportaciones de México desde el 93 hasta el 2010, por ahí la tengo al 2011, uno se encuentra con que en este periodo el 81% de las exportaciones mexicanas dependen de importaciones temporales para su exportación. Repito, importaciones temporales para su exportación. Acá el programa de la maquila es el más relevante desde 1965, pero tenemos muchos otros. Actualmente es el IMEX, hemos tenido PITEX, ESEX, etc. Y lo que es muy importante comprender es que este motor de crecimiento de la economía mexicana depende entonces, yo diría, de un grupo de incentivos muy perversos. Es decir, si uno revisa, y tenemos documentos varios desde hace 10, 15 años, de revisar a detalle, yo les diría, los incentivos para integrarse a procesos de importación temporal, yo diría, existen básicamente 3 o 4 incentivos. Uno es el de no pagar, o sea, si uno se integra a procesos de importación temporal, de PITEX a Altex, a Maquila, etc., uno no paga valor agregado, el impuesto al valor agregado, uno no paga impuesto sobre la renta, y tercero, uno requiere de un rápido proceso de importación para volver a exportarse el producto. Y eso, claro, en 1965, cuando se diseñó el primer programa de la maquila, fue relevante en su momento para desarrollar un par de ciudades y regiones. En el 2013 y en los últimos 15 o 20 años son enormes desincentivos para integrar endógenamente procesos, ¿no? Es decir, yo en Jalisco, y los hemos visto ahí a productores nacionales pero también extranjeros, que por ejemplo hacen inyección de plástico para computadoras, para PCs, etcétera, en donde se importan los insumos de Taiwán, siendo que existen en México estos proveedores. ¿Por qué lo hacen? Porque si lo importo de Taiwán, no pago impuestos sobre la renta, no pago IVA y no pago un arancel específico que el resto de las empresas en México sí tienen que hacerlo. ¿Qué hace entonces la IBM hasta que estuvo
en Guadalajara, pues no importa, por supuesto, digo, no es que sea buena o mala, pero todos los proveedores nacionales me salen mucho más caros. Entonces, acá yo diría, no es demasiado relevante si es mermelada de fresas, si son, en fin, aeronáutica, autopartes o electrónica. Lo que es relevante son los procesos que incentivan la exportación con base en importación temporal para su exportación. El resto es petróleo y algunos otros productos y procesos. La siguiente, como un tema estructural muy significativo. Segundo, yo diría, un segundo tema crítico del sector industrial y de la manufactura es que para crecer en términos de exportaciones requiere de cada vez mayores importaciones netas. Es decir, el sector industrial y la manufactura es un sector pequeño, genera el 10% del empleo a nivel nacional, el 15%, 17, 18% del Producto Interno Bruto, pero que genera enormes necesidades anuales de pagos debido a un déficit en la balanza comercial. Es decir, el sector para exportar requiere de cada vez mayores importaciones. Y acá la gran pregunta es, bueno, pues ¿quién lo va a pagar? ¿No? Es decir, ¿qué sector, el sector agrícola, el sector servicios, tiene capacidad para hacer frente a esto? La balanza comercial, esto acá en términos del Producto Interno Bruto, la última gran crisis fue a mediados de los 90 y se ha mantenido a niveles netos de alrededor del 15%. Cuando entra en crisis el sector manufacturero, como en el 2008-2009, se reduce el déficit porque el sector disminuye su dinamismo. La siguiente. Tercer tema me parece relevante en general de la socioeconomía mexicana y particularmente el sector manufacturero, es de que es un sector cada vez más intensivo en capital y que genera cada vez menos empleo. Es decir, si uno busca generar, si se define en un sexenio como el pasado, el próximo, en el futuro, que el empleo es un tema crítico para la economía mexicana, no vamos a solucionar el problema en la manufactura. Probablemente uno de los principales retos a nivel macroeconómico y en el sector manufacturero es esta creciente brecha entre la población económicamente activa y el empleo formal generado en el IMSS, ¿no? Entonces, o adscrito al IMSS, ¿no? Entonces tenemos que prácticamente 2/3 partes de la población económicamente activa no está adscrita al IMSS y esta brecha viene creciendo. La siguiente, y estoy ya terminando, yo diría en términos macroeconómicos, acá gente como David Ibarra también ha trabajado bastante sobre el tema, es el problema, esto es con base en el Banco de México del 2013, que cada vez esconde más la información, pero todavía sigue, porque está bajo el sector productivo y no sé, que no tiene nada que hacer ahí, pero lo siguen calculando. Y bueno, con Banco de México nos llega a la conclusión que desde el proceso de apertura en los 90s y finales de los 80s, probablemente la principal política macroeconómica ha sido el uso del tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, ¿no? Es decir, la sobrevaluación del tipo de cambio. El tipo de cambio ahora está en alrededor de 13 pesos, según el Banco de México debería estar un 20% por encima, es decir, digamos que unos 16, 17 pesos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que estamos incentivando las importaciones vía tipo de cambio y desincentivando las exportaciones, ¿no? Entonces, mientras no cambiemos estos masivos incentivos que afectan al sector productivo, el resto, por darle 10 pesos a la Secretaría de Economía y 15 centavos a ProMéxico, va a ser un chiste, ¿no? La siguiente. Tenemos un creciente problema con Asia y con China, no sabemos qué hacer ante estos países, ¿no? Como les decía, estrictamente con China la relación comercial en el 2012 fue de 9-1, ¿no? Entonces hoy en día estamos exportando a China petróleo y cobre. Y China tiene una capacidad de exportación a México enorme en productos manufacturados,
está nuestro presidente ahora justo allá en China y ofreciendo petróleo, ¿no? Pues bueno, no tiene mayor sofisticación el caso, digámoslo diplomáticamente, la siguiente. Y terminaría simplemente, yo les diría en términos de análisis y de problemas estructurales, una enorme debilidad mesoeconómica, es decir, el nivel institucional, es decir, a nivel público, la Secretaría de Economía, ProMéxico, pero yo iría mucho más en el sector empresarial, los organismos empresariales. Estamos trabajando hace 20 años con las Canacintras, con las Camines, con las Cadelex, con los organismos empresariales para varias de estas cadenas de valor. Nos encontramos con enormes debilidades, ¿no? Es decir, buenos para decir, oye, quiero pagar menos impuestos y no quiero hacer esto, y por qué esto, y el petróleo tiene que ser barato y más barata la energía, y además no quiero pagar impuestos, ¿no? Híjole, yo siempre digo, pues para eso no necesitas un doctorado en nada para saber que eso no funciona, ¿no? Entonces tienes organismos sin capacidad de análisis, ¿no? Con suerte al final del sexenio para entregarle ahí al presidente 100 páginas y decir nosotros proponemos, y entonces hay 200 propuestas, pero sin capacidad de análisis y mucho menos de gestión de proyectos, ¿no? Que uno dijera, oye, a ver, el CCE o el CE o la Canacintra o algunos de estos tuvieran proyectos propios que ellos priorizan y con lo cual demuestran que las cosas funcionan de una u otra forma, etc. Y en el sector público, pues, me ha tocado conocer, digo, ahí no solo dogmáticos, sino que en fin, jovenazos ahí del TEC, del ITAM y de muchos otros directores generales de industrias básicas que no creen en las industrias básicas, ¿no? Entonces uno dice, oye, ¿qué haces acá? Además de cobrar bien, ¿no? ¿No te parece antiético todas tus críticas de la ineficiencia del sector público? Pues eres un buen ejemplo, ¿no? En fin. Pero ahí yo diría, pues hay una gran corresponsabilidad de cámaras y de organismos empresariales que participan para salir en la foto, para lo que ustedes quieran. Claro, sale Lorenza Martínez y entonces ahora sí muchos organismos empresariales muy críticos de Lorenza Martínez, pero cuando Lorenza Martínez estuvo, estaban todos bien calladitos y se sacaban la foto, iban a los eventos y la invitaban a sus eventos, etcétera, etcétera. La siguiente. En fin, esto lo dejo, la siguiente por favor. Y yo diría entonces, bueno, de esto salen un grupo de propuestas, de implicaciones. Me parece que entonces se logra una discusión con una visión particular de la competitividad, se logra un diálogo muy puntual sobre instrumentos, sobre mecanismos con contrapartes públicas y privadas, y en donde la visión de competitividad sistémica y de endogeneidad territorial me parece que son elementos metodológicos interesantes. La siguiente, por favor. Uno pudiera imaginarse, por ejemplo, ¿no? Si quiero tomar, si quiero fomentar la industria aeronáutica, ¿no? Está muy de moda, yo diría, bueno, fantástico, pero entonces, ¿cuáles son las implicaciones de política y en la toma de decisiones para el fomento de la competitividad en la industria aeronáutica? Ojo, o pueden ser los limones o pueden ser los arneses, ¿no? Entonces, en el corto, mediano y largo plazo uno requiere una serie de medidas macroeconómicas, mesoeconómicas, microeconómicas y territoriales. Entonces, bienvenidos a la complejidad si se lo quiere tomar en serio, ¿no? Claro, es más fácil decir, no, dejemos todo esto de lado. Bombardier invirtió 10 pesos más y con eso nos ahorramos todo y es muy exitoso el caso, ¿no? Claro, cuando invierte menos, pues nos lo saltamos y ojalá que en 2 o 3 años sea diferente. Pero entonces, repito, se logra una discusión, un planteamiento muy concreto con contrapartes si se lo quiere hacer. La siguiente. Conclusiones, pues bueno, yo diría una profunda crisis de la manufactura desde el 2000 y probablemente con trabajos recientes que hemos estado haciendo, probablemente una profunda crisis de la manufactura en los países del Telecan, vis-a-vis Asia y particularmente China. Nos guste o no, la manufactura mexicana, con pocas excepciones, está profundamente integrada en el Telecan, ¿no?
Y lo que estamos viendo en los 3 países del TLCAN es que nos está yendo en los últimos 10, 15 años muy mal con respecto a China, ¿no? Podríamos acá hacer otras presentaciones de otras cadenas de valor, no viene el caso, pero el tema no se está discutiendo. Nos está resultando más atractivo ahora discutir el tema del TPP, ¿no? Y no somos capaces de hacer uso de los instrumentos del TLCAN, siendo que con el TLCAN, el TPP, las economías más relevantes son Estados Unidos y Japón, y con los dos ya tenemos tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, realmente estratégicamente, estrictamente desde la perspectiva de México, a mí no me parece muy sensato el tema, y me parece que sí es muy sensato y urgente ver qué es lo que vamos a hacer dentro del TLCAN en el sector industrial y particularmente en el sector, en la cadena autopartes automotriz. En los últimos 2 o 3 años he trabajado, he hecho varias docenas de entrevistas con empresas y marcas chinas en China, y claro, lo que ahí se nos viene es espectacular, ¿no? Es decir, hace 10 años China y México producían 2 millones de autos, ¿no? Hoy en día China produce 20 millones de autos y nosotros estamos produciendo 2.5 millones de autos, ¿no? O sea, hoy en día China produce el doble de autos que todo el TLCAN juntos, ¿no? Y de eso, 30% son de empresas y tecnologías chinas, ¿no? Entonces, si nos va en esta cadena autopartes automotriz, como nos fue en la electrónica y en la cadena hilo textil confección, pues que nos agarren persinados, ¿no? Porque nos va a ir muy mal. Pero estos temas, desgraciadamente, hoy en día no se están discutiendo, y entonces pues va el presidente allá a Hong Kong y a Boao y se sacan la foto y todo está en el Don't Worry, Be Happy, y desgraciadamente los temas de fondo profundos pues no se están discutiendo, ¿no? Es decir, el sector manufacturero hoy 2012 ha perdido 20% del empleo. Y yo diría, ¿a quién le importa, ¿no? Parece que es un tema ahí, página 67 del Financiero para los especialistas, ¿no? Como si tuviéramos empleos de calidad para tirar a no sé dónde, ¿no? Entonces, no hay una mayor conciencia ni siquiera en el sector académico, y uno se encuentra después de nuevo con un gran dogmatismo y frivolidad en el sector público, en el sector privado. Sí, todos vamos a fomentar a la competitividad, por supuesto, pues, ¿quién va a estar en contra de ello? Ya cuando uno les hace una matriz, pues, en qué parte le vas a entrar y con cuánto, pues te dicen, pues mañana te hablo, ¿no? La siguiente. Y ya estoy terminando, ¿no? Sería ahí, me parece que es relevante el tema de la definición de la competitividad. Si mi definición de la competitividad es a nivel micro y planteando ex ante que toda reducción arancelaria es positiva y el resto es irrelevante, bueno, pues el mundo es muy fácil, ¿no? Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que reducir aranceles que son cada vez menos importantes, ¿no? En fin, hay instituciones, me parece personalmente, como Compite, por ejemplo, muy interesantes, que están haciendo un trabajo muy importante, poco conocido, ¿no? Son parte de la Secretaría de Economía, tienen a varias docenas de miles de empresas anualmente con ingenieros in situ a nivel micro, ¿no? Y donde buscan incrementar la productividad a través de instrumentos muy puntuales. No todo es positivo o negativo, y yo diría, pues lo que nos falta, entre otras cosas, es aclarar con mucho detalle nuestra relación con Estados Unidos, y particularmente con Asia y con China, ¿no? Con China no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, lo más fácil es pincheschino.com, ¿no? Hay un portal, y entonces pues uno entra a un auto y te metes al auto y se cae la llanta y vas a poner la primera y se va en reversa, así, ¿no? Yo diría, pues así lo hizo la Ford y la Volkswagen, empezaron así también. Pero están produciendo 20 millones de autos. Si los 20 millones de autos fueran como esos, les aseguro que no los estarían produciendo, ¿no? Entonces tenemos una caricatura errónea de China y de Asia, y creemos que es un tigre de papel que con la primera tempestad se va a caer. Ojalá, ¿no?
y creo que ya termino. En fin, hay un grupo de temas ahí adicionales que dejo de lado. El tema de las reglas de origen en el TLCAN es fundamental, es uno de los temas que no hemos logrado sobrellevar y mejorar. Es decir, ¿cuál es el problema? El problema es que en prácticamente todas las organizaciones industriales del TLCAN, de hilo textil, confección, a la electrónica, autopartes automotriz, como se estipuló el TLCAN hace casi 20 años, por ejemplo, en el sector automotriz, para que un producto sea considerado el TLCAN, el 62.5% del valor agregado tenía que ser del TLCAN. Lo que pasa es que ninguna empresa del TLCAN llega al 62.5%. ¿Por qué? Por Asia y por China. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Pues reducirlo, ¿no? Pues del 62.5 al 50, al 40, al 30, etc. Claro, eso es más fácil que decir, oye, a ver, ¿qué está cambiando? ¿Cuál es el problema? ¿Y cómo hacemos frente a la competencia con Asia y con China? Eso es más difícil, ¿no? Entonces, ahí el tema, repito, ahí de normas de origen es muy significativo. Y bueno, termino. Muchas gracias. Dos preguntas, doctor. Bueno, de dos temas referentes al nuevo gobierno. Dos medidas que implementó en este inicio de administración para aumentar ese término tan vago que es la competitividad. El primero es el Instituto Nacional del Emprendedor, que era, bueno, ya se había empezado, pero se supone que lo van a mejorar. Si ese programa es verdaderamente suficiente, está enfocado en hacer crecer a las empresas, en hacer crecer la producción manufacturera en México. Y la otra es la reforma financiera que planteó hace poco el gobierno federal. Si es que esa medida está contemplando, por ejemplo, el ampliar el crédito a empresas, visto lo que se veía en el cuadro, donde los créditos son al sector público, a estados y municipios, y al empresario, digamos, al emprendedor o al sector productivo mexicano, los créditos se han ido reduciendo, ¿no? ¿Esa reforma está contemplando este tipo de cuestiones o de nuevo vamos a tener un gobierno pues con planes que no se cumplen, que son improvisados, que no tienen resultados efectivos en los indicadores? ¿Cómo ve ese aspecto, esos dos aspectos? ¿Alguna otra? Sí, Miguel. Dos preguntas igual. Comentó la perspectiva que tiene la clase empresarial de reducir sus costos en relación a pues, estos temas de la competitividad que planteó, y otra, el dogmatismo oficial que existe, ¿no? Para el planteamiento de las políticas industriales. Entonces, con estas dos perspectivas, ¿qué posibilidad hay de un cambio en las políticas industriales precisamente en México? ¿De dónde vendría? Y la otra, en su presentación, bueno, ya al final aparece un concepto de encadenamiento de entidades federativas en el caso de HTC. No sé si pudiera comentarnos, aunque sea brevemente, esta situación. Pues una o dos propuestas para el incremento del empleo. ¿En qué cadenas o en qué sectores recomendaría impulsarlos para el crecimiento del empleo a corto o a mediano plazo? ¿Sí? Por cierto, yo los invito mucho a revisar ahí el portal de russellpeters.com y traje algunos libros. Desgraciadamente los vendo, pero son a precios de autor, dan todos 150 pesos sobre diversos temas, algunos aquí tratados, ¿no? Sobre inversión extranjera, sobre cadenas de valor, etc.
Mira, a ver, yo diría medidas en este sexenio, digo, suena interesante los dos temas, ¿no? Tanto yo no tendría nada en contra de medidas vinculadas con este Instituto Mexicano del Emprendedor, y la reforma financiera, eso la veo más lejana, ¿no? Pero yo te diría, a ver, las reformas y el propio instituto, etcétera, dependen de ciertos conceptos y estrategias y prioridades que se busquen, ¿no? La reforma financiera puede ser muy sensata desde la perspectiva, no sé, reducir la tasa de interés para el consumo, por ejemplo, que es alta, ¿no? Entonces, o reducir tasas de interés para tarjetas de crédito, lograr una mayor competencia, pero a lo que nos enfrentamos ante la falta, o sea, estamos hablando que en el 2012 los recursos que la banca comercial vierte al sector productivo en México representa 30%, 31, 32% de 1994, ¿no? Entonces lo que tenemos, yo te diría, es que el sector financiero y la banca comercial en México pues no tienen ningún incentivo para prestarle, es mucho más complicado, es más fácil prestarle a un municipio, a una ciudad, a una entidad federativa que tiene sus problemas, como hemos visto en los últimos años, puede tener sus problemas, pero es mucho más seguro en términos de riesgo que hacerlo, que prestarle al sector productivo y empresarios, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo rompemos esa perversa racionalidad o no? Yo no veo que una discusión sobre reforma financiera aborde este tema, ¿no? Y tampoco veo a los encargados en Hacienda y en otros temas, no veo que salgan más allá del tema de la estabilidad macroeconómica, ¿no? Y la estabilidad macroeconómica, sí, efectivamente la economía está estable, pero no crece, no genera empleos, etc. Tampoco se cae, es cierto, pero ¿no? Es como decir, pues, la operación fue un éxito y se murió el paciente, ¿no? Entonces sí, pues ya la presión está muy bien, etc., pero pues, está, en fin, tiene infarto cerebral, ¿no? Entonces yo no veo que se parta siquiera de un diagnóstico, no diría crítico, pero constructivo, que busque medianamente escuchar siquiera al sector empresarial, ¿no? Digo, los documentos, los análisis, las propuestas de varios organismos empresariales ahí están, y la respuesta en muchos casos es pónganse a trabajar y no den lata, no vamos, o sea, seguimos con una discusión de no queremos que el sector público se entrometa en actividades económicas, esas son estrictamente de los empresarios, y no nos damos cuenta de lo que están haciendo otros países, ¿no? O sea, queremos competir, algunos dicen que competimos con China, lo hicimos hace 10 años, hoy no competimos, ¿no? Y no nos enteramos cómo se están haciendo las cosas en otros países, ¿no? Y creemos que en forma mágica en fin, la competencia entre los capitales va a generar tecnología, empleo, producción, etc. Eso causa raíces, ¿no? Y así nos está yendo. Entonces, yo no estoy en contra del Instituto Mexicano del Emprendedor, pero de lo que he visto, puede cambiar, pero de lo que he visto no veo que haga frente a las dimensiones de la crisis del sector manufacturero a la que nos estamos enfrentando. Ojo, no hace 1 o 2 años, hace 10 años, ¿no? Hace 10, 12 años que la generación de empleo del sector manufacturero va a la baja. En los últimos 2 años ha repuntado ligeramente, se podrá discutir si esto rompe la tendencia, etc. Pero estamos ante más de 10 años de un proceso en donde la manufactura está con profundos problemas, ¿no?
¿Qué hacer? Yo diría ahí en términos, ¿qué opciones hay? Efectivamente, yo coincido que la situación es complicada porque yo te diría, o sea, viéndolo comparativamente con otros países, particularmente con China, en China hay corrupción, en China hay ineficiencias, en China hay muchos problemas con México, ¿no? O sea, pero a mí me parece que la gran diferencia es que las élites económicas y políticas creen en su país y acá no. Acá el peso que se ganen como sea, pues lo invierten en el banco de Houston, de Nueva York o de Miami y no lo invierten en México. Entonces, claro, China está invirtiendo hace 40, 50 años el 40-45% de su Producto Interno Bruto, ¿no? El sector público, privado, lo hacen a través de las Islas Caimán y Hong Kong para que entre a China y entonces paguen menos impuestos, pero están invirtiendo en su país y tú te encuentras con una discusión de economía política desde antes de la revolución del 49 del siglo pasado en China, en donde, yo te diría en términos muy profundos, en algún momento China prácticamente dejó de existir como país, porque estaba siendo invadido por Rusia en su momento, por Japón, por Estados Unidos, por N países. Y la respuesta de las élites económicas y políticas fue: eso no nos vuelve a pasar. Es decir, yo no puedo depender de nadie, ni tecnológicamente, ni alimentariamente, ni de nadie, porque los soviéticos no me van a regalar nada, los estadounidenses mucho menos, etc. Tengo que desarrollar tecnología, una bomba atómica, etc. Made in China. Y uno dice, sorpresas da la vida, digo, en términos de reacciones de las élites, ¿no? O sea, a otro país, Estados Unidos le roba la mitad del país, ¿no? Y sigue siendo el punto de referencia para esas élites, ¿no? Te encuentras, te repito, ante respuestas de las élites económicas y políticas muy diferentes. Entonces, efectivamente, digo, yo no creo que acá haya un fatum y ex ante todo esté determinado, pero bajo esas condiciones es muy difícil imaginarse un proceso de crecimiento y de desarrollo endógeno en el corto, mediano y largo plazo, si ni siquiera las élites políticas y económicas están interesadas en ello, ¿no? Si, como están las cosas, las élites parecieran estar bastante contentas, ¿no? Por último, propuestas para la mejoría del empleo, etcétera. Con base en la matriz de insumo-producto, nosotros logramos ahí una serie de estimaciones, por ejemplo, y en donde la cadena hilo-textil, por ejemplo, la cadena hilo-textil-confección es de las más propensas a generar empleos con el aumento del producto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de segmentos de cadenas muy intensas en fuerza de trabajo. No es el caso de la aeronáutica, o sea, con la aeronáutica muy difícilmente vas a generar empleo en forma significativa, ¿no? Si te interesa el tema, te repito, ahí en el 2010-2011 hicimos este proyecto con la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, donde tratamos de justificar si quieres generar empleo, tiene sentido apoyar la cadena hilo-textil-confección, ¿no? Pero hay otros sectores, ¿no? Entonces los sectores más intensivos en capital usualmente generan poco empleo, ¿no? Entonces son partes de las prioridades y priorización. Yo diría que el debate sobre la competitividad no te resuelve, ¿no? Sí, Enrique, oye, perdón por haber llegado un poco tarde, pero me pareció, pero te agradezco esta exposición, que ha sido excelente, creo. Te felicito por la exposición. Creas sentidos encontrados porque sí da gusto ver que hay gente que está preocupando realmente por tener una visión diferente a la tradicional
Y, pero bueno, finalmente bueno, es una visión muy catastrofista, muy pesimista. No es tuya, pues es la realidad como se está dando. Que en algunas cosas que te iba a preguntar ya la respondiste propiamente. Pero que bueno, que lo único que yo veo es que tú dices 10 años, yo a lo mejor puede ser más, pero lo que yo veo es que, parafraseando a Marx, cuando él dice que cuando llega el capitalismo la moneda se pone de cabeza, lo que veo es que ahorita la economía mexicana está de cabeza, está en equilibrio, pero de cabeza, ¿no? Entonces, sí estamos en una situación muy complicada y bueno, como tú lo dices, no se ve salida en el corto, menos en el mediano y en el largo plazo. ¿Quién sabe qué sea necesario? La verdad, yo no sé o hasta cuándo se vayan a crear las condiciones propias de creer en México, porque bueno, lo que tenemos, hay inversión extranjera, mexicana en el extranjero. Televisión Azteca tiene millones de dólares invirtiendo en Centroamérica, ¿no? Entonces, y otras empresas, en lugar de invertir aquí en México. Entonces, es una situación muy compleja que bueno, si el punto de partida debe de ser ese, creer en México, tener sentido de unidad y de pensar en el futuro de nuestro país, que como lo dices también, ni el gobierno, ni los empresarios, ni los sindicatos, vemos el sindicato de la educación, no piensan en México, o sea, piensan para su santo y en el corto plazo, y para quedar como están. Te agradezco la exposición. Bueno, yo muy breve, solamente para agradecerle al doctor Enrique de Uso y Peter su participación en este seminario, por dedicarnos aquí un tiempo los sábados, que no es fácil, lo sabemos, y bueno, igualmente me agrego a la felicitación que ha hecho Alfredo Popoca sobre la presentación que has hecho esta tarde, y bueno, esperamos que en futuras sesiones nos pueda hacer favor de acompañarnos. Gracias. Gracias. Miren, yo si me permiten muy breve, o sea, yo diría, y digo, estamos acá en un ambiente académico, en la UNAM, con colegas, profesores, estudiantes, hay que ponernos a trabajar arduamente sobre estos temas, porque de otra forma, de nuevo pareciera que a nadie le importa, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que se discuta y no sea una prioridad nacional el tema de la falta de generación de empleo del sector manufacturero? No solo la falta de generación, uno diría, bueno, se mantiene, no. Estamos hablando de que en algún peor momento, del 2000 al 2010, perdió 27% su empleo. Y a nadie le importa, ¿no? Uno diría, wow, ¿qué niveles hemos llegado? ¿No? Y si uno diría, bueno, es que como tenemos tanto empleo formal, pues a quién se lo regalamos, ¿verdad? Pero a nadie le importa. Entonces, llama la atención, y repito, yo diría ahí en el sector académico, pues tenemos que jugar un papel relevante, y yo diría pues, muy constructivo pues, con el gobierno, con el sector público, con el sector empresarial, etcétera, porque de otra forma pues, nos llevamos por puros mitos y por puras ignorancias, ¿no? Entonces, sí hay que apoyar a las microempresas, y hay que hacer esto, pero las cosas pues, no se concretan, ¿no? Entonces yo creo que ahí en el sector de nuevo académico tenemos un papel crítico, independiente, constructivo que jugar, también en el análisis conceptual, y sin caer, como Alfredo planteaba, pues sin caer en el catastrofismo. Digo, yo me pongo, a uno sí se pone catastrófico y realmente muy perturbado cuando uno ve lo que otros países están haciendo para los próximos 20 o 30 años, ¿no? Ahí sí. Digo, el resto, pues es lo que ha pasado.
En 10 años México producía 2 millones de autos y ahora producimos 2,5, y China produce 10 veces más que lo que produjo hace 10 años. Digo, eso es un hecho comprobado empírico. Y lo peor es que, bueno, no lo peor, pero adicionalmente, claro, que tenemos un sector público en China que está, uno diría, jode y jode y jode. Nosotros no queremos depender de tecnologías extranjeras porque los extranjeros no nos van a regalar nada. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues están invirtiendo masivamente en programas de ciencia y tecnología para empresas que, establecidas en China, no, chinas. ¿Cómo diría acá la sacrosanta OMC? Pues eso lo permite. Pues nos dirán los chinos, pues por eso es que están como están, pues no tienen capacidad de diseñar un tornillo, ¿no? Entonces, después de 10 años, hoy en día China, el 30% de esos 20 millones de autos, el 30% es de tecnología y marcas hechas en China, pirateadas, robadas, diseñadas, etc. Pero yo les aseguro que en muy poco tiempo los que van a estar insistiendo a nivel global que se respeten las patentes y se paguen las patentes, etcétera, ¿quiénes van a ser? Los chinos. No decir, oye, pues no que habíamos quedado que era el pirata principal acá a nivel global, sí. Así empezó la Volkswagen, así empezó la Ford, así empezaron muchos, pero después de 20 años tienen capacidad. Ahí está la diferencia, no seguir importando partes y componentes y ensamblándolos, sino que decir, está bien, ya, esto lo abrí, lo saqué, y ya, después de 5 años, no 5 años, de 5 semanas, hago el mío, ¿no? Ahí está el detalle, uno diría, ¿no? Entonces, claro, si el punto de referencia máximo es lo que me permite hacer la OMC o no, pues vamos a hacer risa de terceros, van a decir, está bien, pues váyanse al Vaticano y persínense ante la Santa OMC, van a quedar muy bien con la OMC, perfecto, lo van a hacer un tornillo, ¿no? Entonces, creo que esto se está buscando también en la discusión sobre desarrollo económico, sobre independencia, sobre competitividad, es decir, cómo territorialmente las empresas, las sociedades logran integrarse endógenamente y no solo importar partes y componentes, hasta maíz y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, en fin, tenemos una gran responsabilidad, creo, ¿no? Muchas gracias.